Buen día. Las autoridades económicas dijeron que no estamos ante una devaluación y que no va a repercutir en el aumento de precios. ¿Usted coincide? Sí, coincido. Nosotros evaluamos estas medidas conjuntamente con el presupuesto que hemos enviado al Congreso y tenemos ya alguna experiencia respecto del impacto del aumento del blue, digamos, sobre los precios. Si ustedes recuerdan, a fines de 2015 y principios de 2016, cuando se produjo la primera devaluación grande de 9 a 16, ahí la hipótesis era que los precios no se iban a mover porque ya estaban atados al blue. Y sin embargo, los precios aumentaron 40%. Y no estoy diciendo esto en la forma de una chicana, simplemente estoy diciendo, es razonable que no se muevan todos los precios. ¿Por qué? Porque todas las importaciones en Argentina se hacen al tipo de cambio oficial. Claro. Bueno, usted entiende mucho de estadísticas, muchísimo. También entiende mucho de economía. Y le quería preguntar, Todesca, si las medidas de ayer, que nos tomaron por sorpresa, sobre todo por declaraciones previas del presidente y del presidente del Banco Central, que decían que no había, digamos, que seguir con el cepo, si esto llegó, digamos, este super cepo llegó para quedarse o es transitorio, y en todo caso, ¿cuál sería la política económica a la que se apunta? Mire, la verdad es que el cepo no es la solución para ningún problema y eso nosotros lo tenemos claro. Permítanme 2 minutos para explicar cuáles son los problemas que afectan al mercado de cambio argentinos. Son problemas de índole estructural. Cuando la economía argentina crece, arrastra las importaciones muy rápidamente. Entonces perdemos el saldo comercial. Y al mismo tiempo, desde hace ya muchos años, los argentinos y las argentinas ahorramos en dólares para proteger el poder adquisitivo de nuestros ahorros. Eso supone una demanda en el mercado de cambios muy fuerte y muy atípica, que no existe en otros países. Por eso el manejo macroeconómico en la Argentina es tan complejo. Ninguna de estas dos cosas, poder exportar más o ir recuperando lentamente la credibilidad del peso como moneda de reserva de valor, se generan de un día para el otro. Es imposible. Solo medidas de mediano y largo plazo pueden dar esos resultados, ¿sí? Entonces, ¿en qué situación estamos? En una situación grave. ¿Por qué factores? Grave porque heredamos, y no, otra vez, no estoy queriendo echar culpas a nadie. Simplemente tuvimos una crisis de balanza de pagos muy fuerte en el 2018 y 2019. Y si alguien tiene alguna duda respecto a esto que estoy diciendo, simplemente hay que recordar que fuimos a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional de 57.000 millones de dólares, de los cuales se usaron 44.000. Bien. Entonces, esa situación implica que en el mercado cambiario no tenés los suficientes dólares, ¿sí? Claro. Eso es una primera cuestión. Y la segunda cuestión que tenemos es la pandemia. Esta economía está toda patas para arriba y los que nos escuchan deben estar diciendo, bueno, con esto sí acuerdo, estamos todos patas para arriba. Y sí, estamos en una situación muy atípica. Entonces, lo que creo que nuestra responsabilidad es ir tomando las decisiones con las circunstancias que tenemos en cada momento. Estas medidas cambiarias nos ayudan a proteger las reservas. ¿Por qué queremos proteger las reservas? Porque las necesitamos para producir. Y el año que viene la economía argentina va a crecer. Y si crece, necesita dólares para ese crecimiento, para poder comprar máquinas, para poder comprar importaciones. ¿Adrián? Adrián. Sí, doctora Todesca, usted trataba muchos temas juntos. Uno que le quiero preguntar es por las exportaciones. El pico de exportaciones fue 2012 con una soja a 600. Ahora la soja está a 300 y pico, 400, un poquito menos. Y ayer decía Pese, hay que volver a exportar 90.000 millones de dólares. Estamos de acuerdo que hay que volver a exportar. Eso es lo más sano, que el país exporte mucho. Pero va a tardar muchísimo en Argentina en exportar 90.000 millones de dólares. Es decir, si crece el país, importamos más, pero también no podemos exportar mucho más. Es decir, el escenario que plantean ustedes es le pongo la mano para que no se escapen reservas. Parece correcto, pero nos ponen en que no tenemos salida. ¿No hay una forma de incentivar exportaciones rápidamente? No, claro, es muy correcto lo que usted indica. Estas medidas son de corto plazo, pero si nosotros no tenemos un modelo productivo que nos ayude a poder, por un lado, tener los dólares para importar aquello que no podemos producir. Ningún país produce todo, ¿sí? Eso es imposible. Ahora, también tenemos que identificar aquellas cosas que sí podemos producir, porque la Argentina es una economía industrial, semi-industrializada, pero que tiene muchas capacidades, tanto desde el punto de vista de los empresarios y las empresarias, como de los trabajadores y las trabajadoras. Y por eso le quiero preguntar,
Si se bajan las retenciones de la soja, por ejemplo, hay un ejemplo muy conocido para que la gente entienda. ¿No se va a exportar más y no van a liquidar más los exportadores? Si fomento las exportaciones bajando retenciones, ¿no voy a terminar teniendo más dinero adentro? Miren, le voy a decir una cosa. En el gobierno anterior se bajaron las retenciones el primer año y no hubo un boom exportador, ¿sí? ¿A nosotros nos gustaría poder bajarlas? Por supuesto. El problema es que necesitamos financiar el crecimiento, porque otra de las patas del año que viene, usted me decía, bueno, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un modelo productivo. ¿Qué quiere decir un modelo productivo? Que todas las medidas económicas que se toman tienen como norte que las empresas puedan producir. Entonces, necesitamos cuidar los dólares para que las empresas puedan comprar sus máquinas y sus insumos. Necesitamos identificar aquellas cosas que podemos producir en Argentina, ¿para qué? Para producirlas y generar trabajo, ¿sí? Necesitamos que se recupere el salario real. ¿Para qué? Para que el consumo, que explica el 70% del PIB, el año que viene se ponga en marcha, luego de un año muy difícil como ha sido este. Necesitamos que la inversión pública juegue su rol, haga todo el esfuerzo. Si ustedes miran el presupuesto que acabamos de enviar al Congreso para su discusión, nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para recuperar la inversión pública. Es más trabajo, es más construcción. Así que yo concuerdo con usted. La solución de mediano y largo plazo es productiva, no hay atajos. El cepo no te lleva a ese lugar. Claro. Todesca, el titular del Banco Central dijo que el dólar blue está impulsado por narcotraficantes y por quienes venden armas en forma ilegal. ¿Se hizo un operativo al respecto? No sé qué le pasó a Miguel Pelle, que conoce muy bien todos los mercados. Por supuesto que habrá en ese mercado, que es un mercado ilegal. Esto es lo importante, porque a veces nosotros usamos eufemismos, que el blue, que el CCL. Yo creo que alguna de la gente que nos escucha ni sabe de qué estamos hablando cuando hablamos del CCL. Pero digamos, distintos tipos de cambio. Pero hay que saber que hay un mercado formal, que es por donde pasan todas las operaciones grandes de la Argentina, que es el mercado formal, ¿sí? El que está en 77, 78, claro. 79. Luego tenemos el CCL, que es utilizar títulos para entrar y salir, es decir, salir de pesos y entrar a dólares, o salir de dólares y entrar en pesos. Y luego está el famoso blue. El blue es ilegal. ¿Qué me parece a mí que pasa en ese mercado? Es un mercado pequeño, pero es un mercado donde van generalmente las operaciones de pesos o dólares que no se ha pagado impuestos, ¿sí? Sabemos nosotros que la economía argentina tiene un porcentaje que no paga impuestos. Entonces yo vendí 3 cafés, perdóneme. Pero más allá de esta aclaración, lo dijo el titular del Banco Central, y no hubo ninguna actuación de oficio, porque si lo dice, ¿tendrá información al respecto? Desconozco si se hizo alguna investigación puntual. Lo cierto es que el Banco Central y la Superintendencia siempre están tras de estas, digamos, la palabra que se usa normalmente son cuevas. Claro, son oficinas donde se venden y se compran dólares, ¿no? La palabra que usamos en la calle es esa, cueva, pero es eso, oficinas donde se compran y se venden dólares de personas que básicamente no han pagado impuestos. Me imagino yo también que los delincuentes irán allí, pero no tengo la menor idea, y por supuesto que siempre se hace una persecución de eso. Lo que pasa es que ustedes saben que esto es complejo, no es, hoy se puede encontrar una cueva, la cerrás y mañana tenés otra, porque bueno, el estímulo es enorme. Hay pesos y hay dólares que no pueden entrar en los bancos porque no están blanqueados. Porque claro, si yo lo pongo en mi cuenta, la AFIP se da vuelta y me dice, a ver, usted Todesca, ¿de dónde sacó esto? Claro. Y yo lo tengo que poder explicar. Entonces, ese es el mercado ilegal. No es para rasgarse las vestiduras, habrá cosas vinculadas con la delincuencia y hay otras vinculadas con la falta de pago de impuestos. Doctora, algo que conocemos. Le quiero preguntar 2 temas puntuales que tienen que ver con el bolsillo de todos los argentinos. El tema tarifas y el tema aumento. ¿Cómo se puede revertir el tema de los salarios que han quedado muy bajos respecto a cómo está aumentando, digamos, los productos? Sí, totalmente. La caída del salario los últimos 4 años ha sido fuerte en términos reales, también muy dispar. Hay sectores del sector privado que no perdieron tanto, perdieron 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, hay otros que han perdido mucho más y el sector público en particular ha perdido muchísimo en términos reales. En la administración central, 40%, de 2016 a 2019. Como yo les explicaba antes, si nosotros el año que viene vemos recuperación, y el 70% del producto es el consumo, tenemos que lograr una recuperación del salario real,
Si no, la gente no puede gastar, no puede consumir, porque no tiene los pesos con qué hacerlo. Ahora, eso hay que hacerlo acompasadamente, porque de nada sirve que uno dé aumento de salarios y después se lo va a comer la inflación. Claro. Hemos visto que hay empresas que se han ido de Argentina, que se quieren ir de Argentina, que venden su participación en Argentina, y le pregunto cuánto influye la situación de pandemia, en cuánto influye la cuestión económica en sí y en cuánto influye la situación jurídico-política de Argentina, que hace una semana tenía la policía bonaerense en las calles. Mire, la verdad que nosotros venimos de una crisis grande, una crisis macroeconómica fuerte, y encima nos golpeó la pandemia. A nosotros nos duele cada empresa que cierra, porque cada empresa que cierra son menos trabajadores y trabajadoras, y eso es algo doloroso. Sabíamos que la pandemia iba a traer, nosotros tuvimos varias circunstancias en las cuales explicamos esto, una contracción del producto, un aumento del desempleo y por supuesto algunas empresas no iban a poder sortear esta crisis. De manera tal que más que echarnos culpas entre unos y otros, tenemos que entender que estamos atravesando una doble crisis. La de balance de pagos, la crisis macroeconómica que hemos experimentado todos en los últimos años y que no tiene nada de ideológico, están los números y son contundentes. Y luego, cuando empezábamos a ir cambiando un poquito el escenario, nos cayó una pandemia que es mundial y es brutal. Nos vamos a recuperar, pero necesitamos tiempo, porque nos quedó toda la macroeconomía desordenada. Es la recesión más una crisis. Ahora, doctora, claro. ¿Qué incentivo tiene un inversor extranjero para entrar a la Argentina o para quedarse cuando ve una recesión agravada por una crisis, que es obvio que la crisis agravó la recesión, peleas internas, peleas políticas en general, un presidente que parece no tener siempre la última palabra, peleas o discusiones dentro del frente de todos, es decir, viéndolos del punto de, olvídese la crítica política, viéndolos desde el punto de vista de un inversor. Dice, a ver, tengo que elegir un país y la pregunta que se hace es ¿por qué voy a ir a Argentina? ¿Qué le ofrece Argentina a ese inversor? Sí, y la pregunta es válida para los inversores extranjeros y también para los inversores argentinos. La inversión se va a recuperar en primera medida por la inversión de los propios argentinos y argentinas y luego por la inversión privada. Bien. La única manera, lo único que mira un inversor es el retorno. ¿Tengo yo oportunidad de invertir 100 pesos y tener una tasa de ganancia que me empareje el riesgo de poner los 100 pesos? El año que viene va a haber muchas oportunidades en la economía argentina. Y la economía argentina, con independencia del año 2021, es una economía productiva, semi-industrializada. Tenemos muchas capacidades. Hay empresas que están en la frontera tecnológica. Tenemos muchos sectores. Fíjense nada más el caso de los respiradores. En Argentina se producían respiradores. No hay muchos lugares del mundo donde se producen respiradores. Una vez que logramos que comprar todos los respiradores que se necesitaban para la crisis, empezamos a exportar. Como este pequeño ejemplo que doy, está llena la estructura productiva y el Ministerio de Desarrollo Productivo ha estado todo este año identificando cada uno de los sectores en donde tenemos oportunidad de producir más y exportar más. Y les vamos a dar una mano a través de crédito productivo y a través de políticas específicas sectoriales. Sí. Todesca, la Asociación de Magistrados criticó duramente la remoción de 3 jueces por parte del Senado, donde sesionó el oficialismo y se retiró la oposición. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? Mire, yo no soy abogada, yo soy economista y no soy la persona que puede entrar en los detalles de la cuestión de los jueces. Le voy a decir una sola cosa. Tanto el oficialismo como la oposición tienen la responsabilidad de seguir adelante y que se generen las condiciones para que la gente, aún en esta circunstancia de tanta incertidumbre que estamos atravesando, pueda seguir su vida. Es responsabilidad de ambas partes. Y si me preguntan mi opinión personal, yo creo que hay que bajar un cambio. Hay que bajar un cambio en las agresiones. Es muy difícil para el gobierno nacional desplegar la agenda que tenemos que desplegar en una pandemia de este tamaño si estamos todo el tiempo bajo un ataque brutal, con, le puedo asegurar, expresiones de tipo personal que son inadmisibles. Yo, por mi parte, y como gran parte del gabinete económico y el gabinete en general, tratamos de ser muy cuidadosos con las palabras, como lo he sido también en esta entrevista. Simplemente saber qué nos está pasando y tratar de encontrar el camino para solucionarlo. Y lo vamos a encontrar entre todos. Por eso, Todesca, iba la pregunta sobre el titular del Banco Central. No fue menor, fue nada más que el titular del Banco Central de la República Argentina hablando de narcotráfico y tráfico de armas. Por eso, en cuanto al cuidado de las palabras, es meridiano.
No, pero lo que quiero decir es, nosotros sabemos que como en todo el mundo también hay narcotráfico en la Argentina, lamentablemente. Yo no soy una especialista en el tema, no me gusta hablar de cosas que no sé. Sabemos que las operaciones que tienen que ver con la delincuencia obviamente se canalizan a través de los mercados informales. Negro. Doctora. Sí, y allí también hay otro tipo de, como ya lo expliqué, otro tipo de operaciones que no son delictivas en el sentido de que provienen de un delito, sino que no pagaron los impuestos y entonces no pueden ser depositados en el banco. Doctora, por supuesto que nadie serio, coherente en la Argentina avala expresiones o agravios a ningún funcionario. De ninguna manera lo hacemos nosotros. Menos personal, tampoco. ¿no? Menos personales de ningún tipo, ninguna descalificación personal, eso es inadmisible. Pero evidentemente hay un clima político muy difícil de sobrellevar para el hombre común, porque el hombre común, el hombre de la calle, el hombre que quiere llegar a fin de mes, que quiere ganar un poco más, que está tratando de sobrellevar la pandemia, dice, a ver, yo quiero que me digan cómo se va a frenar la inflación, el gobierno está haciendo un esfuerzo, no, eso lo discutimos, no importa. Pero de repente vemos una agenda judicial en el Senado que no es la agenda de la gente. Y claro, la oposición también contesta. Entonces entramos de un sector del Frente de Todos y la oposición en una vorágine política y el hombre de la calle dice, yo no quiero esto, yo quiero otra cosa, que me solucionen el problema concreto. La agenda, es verdad, la agenda judicial siempre fue parte de nuestra plataforma. Eso sí le quiero hacer esa aclaración, Sí, porque conozco, ha sido así. pero no en estos términos. Luego, digamos, siempre lo dijimos, que había un problema. Y el ciudadano común también sabe que hay un problema con la justicia. Todo aquel que haya tenido que pasar por un pequeño juicio de medianera con su vecino sabe que tenemos un problema, ¿sí? Ahora, dejo eso de lado para no polemizar sobre temas que no son mi especialidad. Es cierto que los que viven en este territorio hoy tienen una gran cantidad de preocupaciones. Y muchas veces cuando la política discute, que hacer política es discutir, esto también es algo que hay que revalorizar con respeto, opiniones, sin descalificar a nadie. A veces los ciudadanos dicen, bueno, ¿y esta gente qué está discutiendo? Yo no llego a fin de mes, no sé si los chicos el año que viene van a poder ir a la escuela, tengo miedo de enfermarme, El salario perdió su poder adquisitivo, Todesca. Sí, claro, pero por supuesto, lo dije en esta misma entrevista hace apenas 2 o 3 preguntas. Nosotros no estamos negando la realidad. Y de hecho, vemos para el año que viene una recuperación parcial del poder adquisitivo. No podemos prometer tampoco una recuperación inmediata de todos los salarios. No lo podríamos hacer. Sí, antes de despedirla le quería hacer una pregunta un poco más de índole personal, viendo un poco de su historia tan interesante, ¿no? Su exilio en México, su padre adoptivo Jorge Todesca, su padre que lo asesinaron en la masacre de Campana durante la dictadura militar, y una declaración que usted hizo cuando asumió en este gobierno, que dijo, yo viví la grieta dentro de mi casa, ¿no? De manera irónica, porque sé que entre usted y su papá, que falleció en febrero, se tenían mutua admiración. Usted que sabe de grietas, ¿cómo hacemos para salir de la grieta y unirnos? Bueno, mire, la verdad, le agradezco que recuerde a mi padre, a quien yo también recuerdo con mucho cariño y le extraño mucho, y pienso que estaría pensando mi papá en este momento, pandemia, porque justo él falleció antes de la pandemia, entonces no llegué a poder interactuar con él en este sentido, y me falta su consejo, digamos. Me gustaría saber qué ideas tendría él en este momento. Dicho esto, sí, por eso yo le decía, como dicen los chicos, tratemos de bajar un cambio, porque estamos todos bajo mucha presión, ¿sí? La presión cotidiana de tener la vida cotidiana patas para arriba. Patas para arriba. Todo el mundo tiene algún problema cotidiano y en realidad más de uno. Así que si tratamos de hacer un esfuerzo entre todos, creo que vamos a estar un poco mejor. Vamos a ir discutiendo las ideas económicas, en fin. Pero tenemos que ser más respetuosos y bajar un cambio.